Buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a hablar de cómo determinar los números de oxidación, saber identificar bien quién es el oxidante y el reductor, porque estuve mirando las tareas que les mandé y me dio la impresión de que había algunos que las confundían, pero bueno, no importa, es normal. A mí también me pasa a veces. Venga, vamos a ver. Vamos a la página 172 y vamos al mismo ejemplo que tiene el libro, donde el cloro molecular reacciona con el sodio para formar cloruro de sodio, que es la famosa sal común. Los vamos a ajustar como está en el libro, sería un mol, medio mol, un mol, o bien, como a mí me gustan más los números enteros, lo dejo así. Y ahora escribimos los números de oxidación. Elemento puro, 0. Recuerden que los metales alcalinos tienden a perder un electrón, entonces su número de oxidación es más 1. Mientras que el cloro, número de oxidación inicial 0 porque es un elemento puro, aunque se encuentre en el enlace, es un halógeno. Cuando reacciona con un elemento menos electronegativo que él, siempre va a querer ganar un electrón. Bien, para que no se nos olvide, vamos a pensar en lo siguiente. ¿Quién ha perdido electrones? El sodio. Entonces decimos que el sodio se ha oxidado. Si se ha oxidado el sodio, ¿quién lo oxidó? El cloro. El cloro es el oxidante. ¿Quién gana electrones? El cloro. Si el cloro gana electrones, se reduce. Entonces, ¿quién es el reductor? El sodio. Por el otro lado, en el otro lado de la reacción, ya tenemos que el sodio ha perdido un electrón. Lo normal es que cuando reaccione tienda a captar ese electrón y diremos que este ahora es el oxidante conjugado del reductor este. Conjugado. Y el cloro, que ahora tiene un electrón en exceso, lo puede ceder. El cloro va a ser el reductor conjugado. Vamos a ver, vamos a escribirlo ahora aquí. Diremos que el reductor es el que pierde electrones, el sodio, y el oxidante conjugado el oxidante, que es el que se lleva los electrones, es el cloro molecular y el reductor conjugado es el anión de cloro. Con un ejemplo un poquito más complicado, para que lo entiendan, podríamos hacer el mismo que está en la página 172 en la parte de abajo. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo más complicado, donde el zinc en estado sólido se oxida al reaccionar con un catión de cobre 2 más en disolución. Bien, lo que va a suceder es que el zinc se ha oxidado, pierde 2 electrones, y el cobre se reduce y precipita en estado sólido. Bien,
Entonces, si nos fijamos en el libro, esto podría ser una reacción de sulfato de cobre, una disolución de sulfato de cobre, por eso lo ponen aquí en agua. Realmente yo tendría QSO4, lo disuelvo en agua y se me separan catión y anión, y el que reacciona es este, reacciona con el zinc. Esto sería una lámina de zinc que se comienza a disolver. Al disolverse pasa a disolución junto con el anión sulfato y el cobre precipita. Bien, es muy importante que los identifiquen porque sería 0 más 2 más 2, 0. Bien, ¿quién pierde electrones? Este. Si pierde electrones, se oxida. Y como él pierde electrones o cede electrones, él es el reductor. Y este es su oxidante conjugado. Mientras, ¿quién se lleva los electrones? El anión de cobre, que al llevárselos se reduce y precipita en estado sólido. Es decir, como él es el que se lleva los electrones del zinc, él es el oxidante. Y el cobre sólido, que ahora puede volver a ceder electrones, es el reductor conjugado. Bien, recuerden, el reductor cede electrones. ¿A quién? Al oxidante. Y cuando cede los electrones decimos que se ha oxidado. Y cuando ya se ha oxidado, pasa a ser un oxidante porque puede volver a querer recuperar los electrones que perdió. Bien, vamos a hablar de un concepto que les aparece en el libro, por si acaso se lo preguntan, saber lo que significa. La dismutación es cuando en una reacción química un mismo elemento actúa como oxidante y como reductor. Fíjense. Aquí tenemos que el oxígeno, vamos a ver el ejemplo del libro, tenemos peróxido de hidrógeno. El hidrógeno siempre su número de oxidación en un compuesto que es más electronegativo que él va a ser más 1, recuérdenlo, las reglas. Y aquí, por cuentas, 2 por 1, 2 positivo, si esto es neutro, aquí nos queda otra que ser menos 1. Recuerden que yo les decía que el oxígeno tenía número, el oxígeno, los peróxidos, aparentemente tiene número de oxidación menos 1, eso quiere decir que le ha quitado un electrón o que el electrón se ha desplazado hacia el oxígeno, ¿vale? Si vemos aquí el mismo oxígeno, ahora está, otro átomo de oxígeno está con menos 2, es decir, ha ganado un electrón, pero al mismo tiempo lo tenemos aquí como elemento puro y ha perdido un electrón y se ha reducido. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el oxidante? Un átomo de oxígeno. ¿Cuál? El que ganó electrón. ¿Quién es el reductor? El átomo de oxígeno que se dio electrones. ¿Quién se dio electrones? El oxígeno. Entonces, cuando sucede esto, este es el caso para el oxígeno, pero lo hay para más elementos. Hablamos de dismutación. Tanto reductor como oxidante son el mismo elemento. Bien, ahora vamos a hablar de un método de ajuste de ecuaciones redox
que se denomina método del ion-electrón. Estaremos en la página 174 y este tipo de problemas casi siempre caen en lavado o suelen caer con mucha frecuencia. Así que siempre vamos a seguir los mismos pasos para hacer el ajuste. Y hay varios tipos de ajustes según el tipo de reacción. Cuando la ecuación redox es un medio ácido o neutro, vamos a describir los pasos. Por ejemplo, vamos a suponer el caso del ejemplo del libro, donde el ion tetraóxido manganato -1, tetraóxido manganato -1, reacciona con el yodo, con un anión de yodo, y se produce yodo molecular, se va a desprender en forma de gas, un catión de manganeso 2 más y agua. Y como me dicen que es en medio ácido, aquí tengo que añadir un protón. ¿Vale? El primer paso que tenemos que hacer, que es muy importante, primer paso, identificar oxidantes y reductores. ¿Vale? Bien. Si nos fijamos, nos olvidamos de lo que sobra. Es decir, vamos a ver. Vamos a empezar aquí. Diríamos, esto es +1. Y aquí, ¿qué pasa con el hidrógeno? Sigue siendo +1. Estos se llaman elementos espectadores. No cambian su número de oxidación. El oxígeno aquí sigue siendo -2. Anda, aquí -2. El oxígeno también es un elemento espectador. Pero el manganeso, 2 por 4, 8 negativo. Si me queda uno negativo aquí, este tiene que ser, cambiar de color para que no se nos olvide, +7. Fíjense, 7, 2 por 4, 8 negativo, 7 menos 8, -1. Ahora nos vamos al yodo. El yodo aquí tiene número de oxidación -1. Ahora nos vamos a los productos. Tenemos el yodo con número de oxidación 0 y el manganeso con número de oxidación +2. Bien, ya hemos identificado, si se fijan, ¿qué ha sucedido al manganeso? El manganeso con números de oxidación muy elevados, al cromo también le pasa, por ejemplo, cuando es cromo 6, con números de oxidación muy elevados, actúan como oxidantes, siempre. Fíjense que incluso es tan oxidante que le llega a quitar electrones al yodo, ¿vale? Con lo electronegativo que ya es el yodo. Fíjense, pasa de 7 a +2, ha ganado 5 electrones. ¿Lo están viendo? Por el contrario, el yodo tiene número de oxidación -1 y se queda con 0. Ha perdido electrones. El yodo cede electrones, es reductor, y el manganeso capta electrones, es oxidante. Ahora vamos al segundo paso. En el segundo paso tenemos que escribir las semireacciones de reducción y de oxidación. Es decir, tenemos que coger el tetraóxido manganato -1, que ha pasado a ser manganeso 2 más. Y por el contrario, el yodo
manganeso captaba electrones, por el contrario el yodo cede electrones y pasa a ser yodo. Este es el paso 2. Bien, en el siguiente paso, cuando tenemos escritas las semireacciones de reducción y oxidación sin ajustar, nos tenemos que coger y ajustar los elementos que se oxidan o se reducen. Por ejemplo, teníamos MnO4 menos, Mn2 más. Nos fijamos en el manganeso. Hay uno, lo dejo así, está ajustado. Bien, tenemos en el tercer paso. Y para el yodo, si se fijan, teníamos yodo menos, pasa a yodo molecular. Aquí hay un átomo y aquí hay dos. Tenemos que poner dos. Este sería el siguiente paso, antes de continuar. En el cuarto paso, nos fijamos aquellos elementos que estén acompañando a los átomos que se oxidan o se reducen. Y lo que añadimos es tantas moléculas de agua, por ejemplo aquí lo que está acompañando al manganeso es oxígeno, vamos a añadir tantas moléculas de agua que me den los átomos de oxígeno que hay aquí. Tengo Mn, 2 más, y yo voy a añadir 4 moléculas de agua. En el yodo no me afecta porque el yodo se queda tal cual está. Tenía 2 aniones de yodo, formaban una molécula de yodo molecular. En el quinto paso, nos fijamos que tenemos que añadir tantos protones como protones faltan aquí. Fíjense que aquí hay 2 por 4, 8. Tengo que añadir 8 protones, por eso es el medio ácido. Bien, ahora nos vamos al sexto paso, y es muy importante para completar la semireacción de reducción y de oxidación. Es decir, tenemos que añadir los electrones donde correspondan. Sería añadir electrones donde correspondan. En ambas semireacciones. Y ya las tendríamos completas. Habíamos visto que teníamos 8 protones más tetraóxido manganato menos 1 que producía manganeso 2 más y agua. ¿Cuántas de agua? 4. Ahora fíjense, aquí hay un problema de carga. Y lo vamos a ver rápido. Este manganeso decíamos que era más 7 y pasa a ser más 2. ¿Cuántos electrones ha necesitado? 5 electrones. Entonces, yo aquí, recuerden que este es el oxidante va a coger electrones. ¿Cuántos va a coger? Pues tantos como aparezcan aquí. ¿Cuántos aparecen aquí? 7, 2, 5. Va a coger 5 electrones. Esto es muy importante. Con la otra semireacción, esta sería una semireacción de reducción, porque fíjense que el manganeso
se ha reducido, ¿vale? El manganeso actúa como oxidante, capta electrones y entonces se reduce. Es una semireacción de reducción. Y ahora vamos con la del yodo. Teníamos que dos iones de yodo iban a formar una molécula de yodo molecular. Y fíjense, aquí tengo -1 y aquí tengo 0. La diferencia de aquí a aquí es un electrón, pero ¿cuántas veces? 2, un electrón por cada átomo de yodo. ¿Y qué ha pasado? Que el yodo aquí ha perdido electrones, entonces aquí deberían de aparecer 2 electrones. Bien, deberían de aparecer 2 electrones. ¿Por qué? Un átomo de yodo pierde un electrón, pero como son 2 átomos, pierden 2 electrones que aparecen aquí. Ahora, el séptimo paso lo vamos a hacer aquí mismo. El séptimo paso es ajustar la ecuación séptimo paso es ajustar la ecuación de forma que los electrones captados sean igual a los electrones cedidos. Aquí hay 5 y aquí hay 2. Oye, ¿y cómo consigo que haya los mismos a un lado y otro? Pues hago lo siguiente. Todo esto lo multiplico por 2 y todo esto lo multiplico por 5. Vamos a ver si es verdad. 5 por 2, 10 electrones y 5 por 2, 10 electrones. Y ahora lo único que tengo que hacer es colocar, recolocar y sumar tal cual. Ya estaríamos en uno de los últimos pasos. En el paso octavo. Bien, 5 por 2, 10 electrones. 2 por 8, 16 protones. 2 por 1, tetraóxido manganato menos 1 es 2. 2 MnO4 menos. Y ahora vamos aquí abajo. Todavía estamos en reactivo. Más, porque lo voy a sumar todo. 5 por 2, 10. 5 por 2, 10 aniones de yodo. Fíjense que ya he terminado con los reactivos, ¿verdad? 10, 16, 2 y 5 por 2, 10. He terminado con los reactivos y ahora me voy a los productos. 2 Mn2 más. Y 2 por 4, 8 de agua. 2 por 4, 8 de agua. Y aquí que me queda 5 moléculas de yodo y 5 por 2, 10 electrones. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque ya esto ya prácticamente está terminado. Como tengo 10 electrones aquí y 10 electrones aquí, los tacho. Y la reacción casi terminada sería 16 protones, 2 aniones de tetraóxido manganato menos 10 aniones de yodo para producir 2 cationes de manganeso 2 más, 8 moléculas de agua y 5 moléculas de yodo. Aquí prácticamente hemos terminado. Tenemos que escribir la ecuación de la reacción completa, con todas sus moléculas. Para ello, el enunciado siempre nos va a decir qué sustancias entran en juego en la reacción química. Es decir, si se fijan en el libro, cuando se ponen a leer, nos dicen que el ácido, los protones, los obtenemos del ácido sulfúrico, o recuerden, dihidrógeno tetraóxido sulfato,
el ion tetraóxido manganato -1 se obtiene, según el libro, del tetraóxido manganato de potasio, y los aniones de yodo los obtenemos de la sal de yoduro potásico, ¿vale? Bien, fíjense que durante todo el ajuste no hemos tenido para nada en cuenta ni este ni este. Se dice que estos iones o elementos son espectadores. Iones espectadores. ¿Qué significa eso? Que ni se oxidan ni se reducen. Están antes de la reacción y después de la reacción, dentro de la disolución. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Entonces, como habíamos visto, ya teníamos casi la ecuación más ajustada y era 16 protones, 2 iones de tetraóxido manganato -1, más 10 aniones de yodo, me iban a formar 5 moléculas de yodo, me iban a formar 2 cationes de manganeso, 2 más, y, si no recuerdo mal, 8 moléculas de agua. Vale, aquí está lo importante. Si se fijan, me hacen falta 16 protones. ¿Quién me da los protones? El ácido sulfúrico. ¿Y cuántos protones me puede dar el ácido sulfúrico? 2. Entonces me va a hacer falta la mitad menos de moléculas de ácido sulfúrico. Es decir, yo esto lo cambio por 8 H2SO4. Fíjense que 2 por 8, los 16 protones que me hacían falta, más el tetraóxido manganato menos, ¿de dónde lo obtengo? De aquí. Me hacen falta 2 iones, 2 aniones, y los tengo aquí, como la relación es 1 a 1, entonces me va a seguir haciendo falta 2 KMNO4. Fíjense que sigue habiendo 2 aniones. Y fíjense que aquí sigue habiendo 16 protones, como arriba. Bien. El yoduro, o los aniones de yodo menos, ¿de dónde los obtengo? De aquí. La relación también sigue siendo 1 a 1. Entonces, no van a hacer falta, voy a seguir escribiéndolo en rojo, no van a seguir haciendo falta la misma cantidad, 10 KI. Y lo vamos a remarcar otra vez también con negro. 10 aniones, 10 aniones. Parece que lo estamos haciendo bien. Y aquí, ¿qué obtengo? 5 yodo 2 más el manganeso 2 más. ¿Con quién se queda? Con 2 aniones con el SO4 menos, que sigue, son espectadores, están aquí, tienen que aparecer aquí también. ¿Vale?
2MnSO4. Fíjense que hay más 8 de agua, pero fíjense, oye, aquí hay 8, me faltan 6. Vale, pues yo cojo, pongo 6 SO4 y aquí ¿qué habrá? Los potasios que faltan aquí. ¿Qué potasios faltan aquí? Aquí no hay ningún potasio, aquí no hay ningún potasio. ¿Cuántos potasios hay? 2. Y 10 son 12. Claro, pero aquí es K2SO4. 2 y 10 son 12. 2 por 6, 12. Bien, ahora llegados al final, importante, siempre, 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 revisar que está bien ajustado. No, lo hice, creo que me salió bien y lo dejo así. No, se puede estar jugando un punto de un examen, ¿vale? Tan importante todo el proceso como verificar que está bien. Y empezamos, por ejemplo, con hidrógeno. 8 por 2, 16. ¿Hay más hidrógenos aquí? No. 8 por 2, 16. Azufre. Hay 8. 2 y 6. 8. Oxígeno. 8 por 4, 32. Tenemos 32. Y 2 por 4, 8. 32 y 8 son 40. Vamos a ver si aquí hay 40. 2 por 4 son 8. Y 8 son 16. Tenemos 16. Y 6 por 4, 24. 16 y 24, 40. El oxígeno está bien. Potasio. Tengo 12. Tengo 12. Manganeso. Tengo 2. Tengo 2, no hay más, ¿no? Tengo 2. Y los yodos. Tengo 10. Y 5 por 2, 10. El problema estaría terminado. Fíjense que el método del ion-electrón se lo enseñan. No van a ser problemas de estequiometría con él. Ya serían problemas para hacer de tipo práctico cuando están haciendo experiencias reales, donde las reacciones no son tan sencillitas como las vistas en la secundaria y en primer bachillerato. Fíjense que hemos estado un rato para hacer un ajuste bastante complicado. No son números sencillitos como cuando teníamos en la ESO. Bien, ya con esto se acaba la clase de hoy y tendrían que hacer para casa la actividad 2 de la página 175. ¿Vale? Vayan intentando hacerlas y cuando lleguemos al final del tema, como siempre, dedicaremos 1 o 2 días a corregir problemas. Vayan haciéndolas, las van subiendo, vayan preguntando dudas, que yo a medida que vaya pudiendo les voy respondiendo. Buenas tardes.